y bienvenidos al canal de Decorar tu casa un día más. Hoy lo que vamos a hacer es una transformación express de esta habitación de aquí. Dentro de muy poco vamos a hacer el home tour de toda la casa y entonces queremos tener todas las habitaciones ya preparadas para poderoslas enseñar. Cuando compramos la casa, esta habitación estaba así y hemos ido haciendo algunas cosas e incorporando algunos detallitos, pero lo cierto es que con el paso del tiempo la hemos ido dejando y la hemos utilizado más bien de un trastero provisional. Aprovechando que los trasteros de las terrazas los hemos vaciado de muchas cosas de la obra, vamos a llevar parte de las cosas que tenemos aquí hacia aquellos trasteros, así que vamos a tener la habitación mucho más libre y vamos a poder colocar nuestra decoración. Pero vamos a ver cómo está ahora mismo la habitación. Os aviso, no os asustéis. Esta es la habitación trastero, que la vamos a transformar en una habitación para invitados, ya que por su dimensión y ubicación es ideal para ello. Tenemos por aquí a Iván, que nos va a echar también una mano. Empezamos nuestra transformación. Quitamos todo lo que había en la habitación para poder trabajar con mayor facilidad. Con tantas cosas por en medio es un engorro. Bueno, pues al final resulta no ser tan pequeña. Mira lo que aparece por aquí, Cristina. Mira. Mi guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, que la buscamos el otro día. Estoy guardando porque cuando arreglemos el garaje la voy a colocar en una pared. Y bueno, ya tenemos toda la sala vacía, la verdad es que se escucha hasta eco, parece un poquito más grande. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar papel vinílico en una de las paredes y luego vamos a empezar a decorar. Esta habitación la queremos nórdica, pero con algunos detalles del estilo japandi. Por aquí tenemos el papel que vamos a colocar. La semana pasada os enseñamos algunos revestimientos económicos y había un papel vinílico también. En esta ocasión vamos a poner este con efecto madera. También es de AliExpress y por aquí os dejo un poco más de información detallada. Vale 11,19 € el rollo de 45 centímetros por 6 metros de largo y llegó en 3 días. Para que os salga más económico, si tenéis que pedir varias cosas, podéis esperar al aniversario 328 de AliExpress, que con este código que os dejo en pantalla, si sumáis más de 40 € en la compra, te ahorrarás 5 €. Abajo en la descripción os dejaré más detalles por si os interesa. Entonces probamos de qué manera quedaría mejor el papel, si horizontal o vertical. La verdad es que de las dos maneras quedaba muy bonito, pero nos decantamos por el vertical, ya que como la habitación es estrecha, si la pusiéramos horizontales parecería más larga y daría la sensación de más estrecha aún. De esta forma dará la sensación de mayor altura. La colocación es muy sencilla. Una vez hemos ubicado nuestro papel, simplemente retiramos la parte posterior de plástico y lo pegamos. Y vamos quitando el plástico a medida que vamos pegando el papel a nuestra pared, haciendo presión con las manos para pegarlo y que no queden burbujas. Si os fijáis, en la parte superior hemos dejado un trocito para luego cortarlos todos con el cúter por arriba y que quede completamente recto, y así pues no se vea igual un trocito más bajo, el otro más alto, así que lo cortamos así directamente y se verá perfecta la línea. La siguiente tirada hacemos exactamente igual. La parte de abajo esperaremos a cortarla una vez tengamos puesto todo el papel. Si hay alguna que se nos resiste, podemos despegarla y volver a pegarla, pero con mucho cuidado de que no se pegue entre sí, ya que podría romperse al intentar despegarlo. El papel se corta a la perfección con un cúter o tijeras, así que si tuviéramos un enchufe o un interruptor, simplemente lo cortaríamos a la medida. Vamos pegando el resto del papel sin dificultad, despegando y volviendo a pegar cuando sea necesario. Es bastante sencillo, a excepción de esta esquina final que se nos complicó un poco y tardamos más de lo previsto. Una vez puesto, cortamos todo lo sobrante con un cúter y una regla o algún listón que tengamos por casa. La parte inferior la pusimos por detrás del tubo de la calefacción, pero aquí quiero daros un consejo, y es que apaguéis la calefacción mientras estáis colocando el papel, ya que el calor puede quitar parte de la cola del papel y entonces pegar menos. Y por último, recortamos la parte superior. Bueno, pues ya tenemos nuestro papel colocado, ha quedado muy bonito
Y ahora lo que vamos a hacer es colocar esta cama de aquí en este otro lado. En un principio cuando la colocamos pues pensamos que ahí ocuparía menos espacio, por aquí teníamos varias cosas y algunas estanterías y demás, pero la verdad es que nos es bastante incómodo ya que la persiana tenemos que subirnos encima de la cama para bajarla. Entonces, aparte de por la persiana, creemos que esta zona se va a ver mucho más amplia y aparte si en un futuro quisiéramos poner un armario lo pondríamos justo al lado y así estaría todo ubicado en el mismo sitio. Aprovecho para responder una cosa que me habéis preguntado bastante y es por qué no estamos haciendo la reforma del apartamento de mis padres como dijimos en unos vídeos anteriores en la azotea. Y el problema es que por las restricciones del COVID pues no nos es posible ir hasta allí ya que tenemos unos 45 minutos, una hora más o menos y bueno pues no podemos y por eso no la estamos haciendo, pero espero que muy pronto, si todo va bien, pues muy pronto podremos ir y empezar la reforma y empezaré a enseñaros pues primero que nada el home tour y luego ya la habitación, cada estancia y todo esto. Ahora vamos a continuar con esta. Empezamos a vaciar toda la parte inferior de la cama y como esta cama no cabe de ancho, le dimos la vuelta levantándola completamente. Parecía que iba a ser muchísimo más complicado, pero resultó ser bastante fácil debido a que no pesaba mucho. Este es otro motivo por el cual esta habitación es ideal para invitados, ya que no solo se puede quedar una persona, sino dos, y encima podemos estar tranquilos porque sabemos que nunca se van a caer de la cama. Es momento de colocar las sábanas y hemos comprado estas ya que aparte de ser económicas son termales, abrigan mucho y son muy suaves. El diseño es muy navideño otoñal y aunque encima vamos a colocar el edredón, si algún día queremos poner solo estas sábanas, me pareció que los colores encajaban muy bien con el papel pintado y la decoración que vamos a colocar. Decidimos entonces hacer un pequeño tocador. Colocamos dos ángulos que sujetarían un estante, sobre todo es importante que estén a nivel, y nos faltaba un espejo, que cogimos este que teníamos por casa y que no le estábamos dando uso a pesar de ser muy bonito. Y ahora vamos a colocar en toda la pared de madera una cortina de luces LED. Os voy a enseñar cómo son. Esta cortina de luces se suele utilizar para decorar paredes o cortinas. Simplemente conectaríamos un cargador de USB y a través de este mando podemos cambiar la potencia y la frecuencia de las luces. Mediante este gancho de aquí podemos colocarlo en cualquier lugar. Las nuestras son de 2 metros de altura por 3 metros de largo. Aprovechando que el techo tiene la cornisa, vamos a colocar allí en medio y en la otra esquina unos clavos y así vamos a poder pasar pues un hilo de punta a punta y entonces poderlas colgar ahí. Como no teníamos hilo de pescar transparente, decidimos improvisar con esta cuerda. Una vez puesta la cuerda, colgamos nuestra cortina de luces y empezamos a desatarla. Os recomiendo no hacerlo antes de colgarlas porque si no se enredan y cuestan mucho de separar. Como no vamos a colocar una luz en la mesita de noche, poniendo estas luces por aquí enrolladas creo que será ideal para crear una luz tenue de lectura o simplemente decorativa. La verdad es que esta cortina de luces me encanta porque apenas parece que está, cuesta bastante de verla, pero en cambio cuando se enciende queda súper bonita. Ahora os voy a enseñar la joya de la corona de esta habitación. La verdad es que hace muchísimo tiempo que lo estoy buscando, es una cosa que me gusta muchísimo y en nuestra casa encaja a la perfección, pero la verdad es que estaba de un precio bastante elevado y me ha costado un poco encontrarlo así a un precio asequible, así que nada, os lo voy a enseñar porque lo vamos a colocar justo donde estoy ahora mismo. La verdad es que estoy fascinada con este árbol, estoy por comprarme uno para cada habitación, porque no hay una zona de la casa donde no me encante cómo queda. Creo que es una imitación a un ciruelo, que de hecho tengo uno en casa, muy bonito también, pero claro, no le salen tantas flores, ni está tan bonito como este, pero quizá algún día me dé ciruelas, quién sabe. Fijaos qué preciosidad con las luces de la cortina, pero bueno, no os quiero enseñar demasiado para que veáis el conjunto al completo. Colocamos cortinas nuevas que no arrastrasen, mesitas de noche y algunos complementos en ella y en el tocador para hacerlo más hogareño. Un par de detalles más en la cama y un colgador improvisado. Y por fin lo teníamos.
La verdad es que estamos muy contentos con el resultado. En apenas un día la habitación ha dado un cambio por completo. El conjunto del papel vinílico de imitación a madera con el ciruelo y los detalles en madera natural le dan ese toque japandi que estábamos buscando sin perder la esencia del estilo nórdico escandinavo que tiene nuestra casa. Algunos complementos son provisionales, como por ejemplo el taburete, que es de la azotea, pero que mientras hace frío le podemos dar uso en esta habitación. También lo es la escalera. En el futuro pondremos un colgador, pero de momento nos hace el apaño, y la verdad es que me gusta bastante cómo queda. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este cambio. Si es así, no olvides darle a me gusta y nosotros nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.